prácticos que son la licenciada Margarita Ausberger, que en este momento no está presente en esta clase porque ella se ha tomado una licencia que le debían de 30 días, así que por el transcurso de 30 días no la van a conocer todavía, sí la pueden conocer a través del aula virtual porque está su foto, y ella está encargada de una de las comisiones de trabajos prácticos, pero no se hagan problema los que se inscribieron en la comisión de ella porque nosotros vamos a cubrirla. También está la licenciada Paula Costas, con la que estuvieron hablando recién, está la licenciada Carolina Curti y la licenciada Mariela Cari. No sé si ustedes quieren, yo voy a dejar de compartir un ratito para que las profesoras se presenten, los saluden, le digan a qué comisión corresponde, y después seguimos con el desarrollo de esta introducción de la cátedra. Así que, bueno, comencemos con Paula, que se presente para que los alumnos la conozcan y sepan quién va a ser la profesora encargada de una comisión de trabajos prácticos en el día y en la hora que corresponde. Buenos días, profe Paula. Alejandra. Bueno, yo soy la profe Paula. Buenos días a todos y a todas, y vamos a estar compartiendo la comisión del día miércoles. Que tengan un cursado de mucho éxito. Bien, Carolina. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, profe. Yo soy la profesora Carolina Curti y tengo la comisión de los jueves de 12 a 14, así que bueno, están bienvenidos. Y Mariela. Buenos días, chicos. No te vemos, Mariela. Cari. Ahí está. Bueno, yo soy la profe Mariela Cari y tengo la comisión de los viernes, así que también mucho éxito y bueno, ya nos conoceremos si Dios quiere. Bueno, como podrán ver, la comisión de los martes es la que estaba a cargo de la profesora Margarita Ausberger, pero entre todas las profesoras que estamos en actividad en este momento vamos a cubrir todo lo que concierne a el trabajo en esa comisión de los días martes. Así que bueno, vamos a volver a compartir pantalla entonces para que continuemos explicándoles el tema del desarrollo de la cátedra. A ver ahí, ¿se está compartiendo? Sí, profe. Sí. A ver, voy a poner en presentación. Ahí está. Como la presentación de todos los docentes que están encargados de desarrollar el programa de la asignatura, vamos a pasar entonces a contarles que el programa de esta materia se ha aprobado por una resolución del Consejo Directivo. Ustedes ven que dice acá, resolución, CD número 530/15. Esto es un instrumento legal que emite una unidad de funcionamiento dentro de la facultad, que es la máxima autoridad dentro de la facultad. Todo lo que se realice en la facultad debe ser aprobado o habilitado por el Consejo Directivo. El Consejo Directivo es un cuerpo que está formado por representantes de los profesores, por representantes de los jefes de trabajos prácticos, representantes de estudiantes, representantes del PAU. El PAU es el personal de apoyo universitario, en donde están nucleados todos los administrativos y también todo el personal, como por ejemplo jardinero, las ordenanzas, los encargados de la sala de informática. Este PAU es el que reúne a todo ese personal que no son docentes, por ello se dice que es un personal de apoyo universitario. En esta resolución se aprobó, mediante esta resolución se aprobó el programa, RES quiere decir resolución, y CD Consejo Directivo. Y bueno, y 530 es el número de resolución con el que salió, porque se emiten muchas resoluciones en el Consejo, y se aprobó en el año 2015. Ustedes van a ver que el programa de esta resolución dice que la materia se llama socioantropología nutricional. Eso fue un error administrativo que se produjo, por lo cual yo elevé nota al Consejo Directivo informando que la cátedra
según el plan de estudios de la materia, se llama Sociología y Antropología Nutricional. Por lo tanto, se emitió a través del Consejo Directivo una resolución rectificando el nombre de la asignatura, así que salió otra resolución diciendo que la materia no se llama Socioantropología Nutricional, sino Sociología y Antropología Nutricional. Pero los contenidos del programa están en esta resolución 530 del 15. Así que el que quiera conocer todos los fundamentos, los objetivos, los ejes temáticos, que sí los tienen que ver para poder estudiar la asignatura, pueden verlo en la página virtual del Moodle, porque ahí está subido el programa. Bueno, ustedes saben que con motivo de la presentación de esta pandemia a nivel mundial, nosotros nos hemos visto obligados a reestructurar el funcionamiento de las cátedras. Por lo tanto, el programa que ha sido aprobado mediante esta resolución 530 solamente queda para que se cumplan los fundamentos que se explican de esta cátedra en el programa, los fundamentos de la cátedra, los objetivos, los contenidos del programa, pero toda la metodología utilizada para desarrollar los contenidos de ese programa han tenido que ser modificados transitoriamente como consecuencia de la pandemia, que nos ha obligado a que desarrollemos todas las cátedras de manera virtual y no podemos hacer nada con la presencialidad. Nosotros en esta asignatura no tenemos prácticas de campo, por lo tanto nos da la posibilidad de que sí podamos desarrollar todo el programa de esta asignatura a través de la virtualidad. Y van a ver que entonces en el programa los objetivos de la materia son tres objetivos principales, que son los que están en vigencia y aprobados por esta resolución 530. Y van a ver que dice el primer objetivo: familiarizar al estudiante con la terminología y conceptualización que hacen posible el acercamiento a los fenómenos sociales. Esto quiere decir que el objetivo que se pretende desde la facultad y desde la carrera de nutrición es que el estudiante conozca todos los términos que se utilizan en el ámbito de las ciencias sociales para estudiar los fenómenos sociales, y no solamente que conozca los términos, es decir, la palabra que se utiliza para designar algún fenómeno, sino también que conozca el concepto de esa palabra. Por eso dice terminología y conceptualización. ¿Por qué? Porque tenemos que saber a qué nos referimos cuando mencionamos determinada palabra. Por ejemplo, decimos queremos estudiar las instituciones que influyen en el comportamiento alimentario, entonces tenemos que saber a qué nos referimos cuando hablamos de instituciones. Ya vamos a ver más adelante en el programa, en la unidad 2, todos los términos que ustedes tienen que empezar a utilizar. Es una terminología técnica, científica, que la tienen que utilizar para poder ir familiarizándose con todos los términos de la carrera de nutrición como profesional que van a desempeñarse en un determinado campo o área de la nutrición. El segundo objetivo dice introducir al alumno en los aspectos básicos de la sociología y antropología que permitan la interpretación científica de los procesos de alimentación y nutrición. Es decir, que desde la sociología y la antropología, como es el nombre de la cátedra, se pretende que ustedes interpreten todos los hechos o fenómenos o las distintas formas o culturas que involucran el acto de la alimentación y la nutrición, es decir, interpretar todos los fenómenos de alimentación y nutrición desde la sociología y la antropología, porque el paciente es una persona integral, no es un paciente con problema de hígado y vamos a tratar solamente el hígado de manera dietoterápica, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta los aspectos sociales y culturales en donde se desempeña esa persona, en donde se encuentra inserto conviviendo con otras personas. Y el tercer objetivo es lograr que el alumno describa y analice las praxis alimentarias a través de los condicionantes sociales y culturales que las sustentan. Esto está relacionado con este segundo
objetivo que les acabo de mencionar anteriormente. ¿Y qué quiere decir? Describir significa conocer las características de un fenómeno. Entonces, lo que se pretende es que ustedes conozcan todas las características de un determinado fenómeno alimentario o nutricional y los analicen, tanto describir como analizar, dentro del contexto de las prácticas alimentarias. Es decir, ustedes se van a insertar dentro de un grupo social con una determinada cultura que va a realizar determinado tipo de prácticas alimentarias, y ustedes tienen que describir y analizar esas prácticas alimentarias y ver de qué manera los condicionantes o los factores sociales y culturales influyen en esas prácticas alimentarias o en esas formas de alimentarse de la población. En general, entonces, vamos a decir que son estos tres objetivos los que manifiestan qué es lo que se pretende que el alumno adquiera con el desarrollo de esta asignatura. Entonces, ya sabiendo para qué me sirve la asignatura, porque no solamente me voy a dedicar a hacer dieta, sino que voy a desempeñarme dentro de un campo que tiene múltiples actividades, yo tengo que tener en cuenta entonces las características de la sociedad y de la cultura de la sociedad o del grupo o de la comunidad con la que voy a trabajar. Porque eso influye mucho en las características de la alimentación y del estado de nutrición de la población. Bueno, una vez que hemos visto los objetivos, voy a mostrarles también que lo que está en vigencia de esa resolución que vimos son los contenidos que se distribuyen en tres ejes temáticos. El eje temático 1 hace referencia justamente a toda esa terminología que les decía que ustedes tienen que comenzar a manejar como futuros profesionales de nutrición. Entonces, en este eje temático se concentra todo lo que es el concepto de conocimiento, de ciencia, la clasificación de las críticas de cada tipo de ciencia, y nos vamos a concentrar principalmente en las ciencias sociales, viendo cuál es su objeto de estudio, cuál es la problemática de las ciencias sociales, y los aportes que las ciencias sociales hace a las ciencias de la salud, es decir, de qué relación existe entre las ciencias de la salud, donde se encuentra inserta la nutrición y la alimentación, la profesión de la nutrición y alimentación, y se relaciona con muchas otras disciplinas del campo de las ciencias sociales. En el eje temático 2 ya nos centramos específicamente en lo que es la sociología como disciplina del campo de las ciencias sociales, y vamos a ver qué es la sociología, cómo ha ido evolucionando, y cuáles son los términos que utiliza la sociología para estudiar los fenómenos sociales y a su vez la alimentación y nutrición, que también es un fenómeno social. Es decir, que la alimentación, más allá de ser un fenómeno de tipo biológico, que responde a necesidades biológicas de las personas, también tiene una función social, y a veces esta función es mucho más abarcadora que la función biológica. Por lo tanto, nosotros vamos a conocer todos los términos que la sociología utiliza para poder interpretar los procesos de alimentación y también del estado de nutrición de la población. Y en el eje temático número 3, vamos a hacer referencia específicamente a la antropología, también como disciplina de las ciencias sociales, igualmente que en la sociología vamos a ver el concepto, la evolución, cómo ha ido desarrollando y su objeto de estudio. Acá nos vamos a centrar principalmente en lo que es la cultura como concepto, como término y como concepto. Vamos a ver cuáles son las características, las concepciones, diferentes concepciones, es decir, las diferentes formas de entender la cultura, y cómo influye la cultura tanto en la alimentación como en el estado de nutrición de las personas. Por eso vamos a ver los factores socioculturales que condicionan los cambios en la alimentación y la nutrición. Y vamos a ver también la historia de la alimentación del hombre a través de las transiciones alimentarias, y luego específicamente la sociología y la antropología nutricional, es decir, de qué manera se aborda la nutrición desde la sociología y la antropología. Estos serían los tres ejes temáticos centrales del programa, y que los vamos a desarrollar durante el transcurso de este cuatrimestre. El cuatrimestre se extiende
bueno, en principio se extendía desde el 13 de octubre, pero hubo una modificación en el calendario que lo autorizó el Consejo Directivo que inicia el 16. El 16 no pudimos encontrarnos porque a última hora del día 15 se informó que iba a haber un corte de luz en toda la zona circundante de la Universidad Nacional de Salta y por lo tanto no íbamos a poder dar la clase. Algunos me van a decir sí, sí se puede porque no afecta al Zoom, pero a mí sí me afecta porque yo vivo en una zona muy cercana a la universidad y no tenía luz y por lo tanto no podía enchufar mi computadora. Como necesitamos 2 horas para dar la clase, no lo iba a poder hacer en celular porque también tengo que compartir pantalla y muchos alumnos viven también en las zonas cercanas a la Universidad Nacional de Salta, por lo tanto no iban a poder acceder a la clase teórica. Entonces, en virtud de un derecho que les asiste a los estudiantes de poder participar de las clases teóricas, la cátedra decidió, y por un motivo de fuerza mayor, de que no se daría la cátedra, sino que pasaríamos al día de hoy. O sea que el cuatrimestre se va a extender desde hoy, 16 de octubre, hasta el 4 de diciembre, es decir, se va a dar en 2 etapas. Vamos a cortar en el 4 de diciembre y retomamos el 19 de febrero hasta el 19 de marzo. Esto sería el cuatrimestre que ha sido aprobado por el Consejo Directivo en virtud de que se han perdido muchas clases cuando inició esta pandemia, hasta que se resolvió de qué manera se iban a dar todas las clases, se perdió tiempo. Por lo tanto, ese tiempo se lo va a recuperar extendiéndonos con el dictado de la materia hasta diciembre y después retomando en febrero para finalizar en marzo. Bueno, vamos a ver ahora el sistema de acreditación que les decía que como consecuencia de la pandemia no se pudo desarrollar la materia según figura esa metodología en el programa que ha sido aprobado por el Consejo Directivo. Entonces tuvimos que adaptarnos al dictado de manera virtual y teníamos que presentar una forma de otorgar créditos a los alumnos para que puedan regularizar o promocionar la materia. Por eso es que les digo que del programa que les presenté, están en vigencia solamente la fundamentación, los objetivos, el contenido de cada eje temático y la bibliografía, pero la metodología de dictado de la cátedra cambió y ahora consiste en un sistema de acreditación que les paso a explicar ahora. Este sistema de acreditación tiene 2 fases, digamos, 2 instancias. Uno es el cumplimiento de 4 actividades fundamentales que ustedes tienen que desarrollar, y cada una de esas actividades tiene un valor en créditos. El valor total de créditos a alcanzar es de 100. Y de ahí para abajo pueden obtener determinada cantidad de créditos según vayan cumpliendo o no con esas actividades virtuales. De las actividades virtuales, ustedes tienen que cumplir 4 principales, les dije. La primera actividad es el acceso a las clases teóricas, que van a tener un sistema de autoevaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros todos los viernes de 8 a 10 de la mañana nos vamos a conectar vía Zoom para dar la clase, pero no es obligatorio la asistencia a la clase, porque muchos no disponen en ese momento de 8 a 10 de la mañana de una computadora, otros pueden tener una serie de problemas que no les permite conectarse, por lo tanto no es obligatorio, pero mientras se desarrolla esta clase teórica, digamos de manera presencial, es decir, en línea, con la presencia de los docentes y de los alumnos en el momento en que se está dictando la clase, paralelamente a ese desarrollo de la clase, se va a ir grabando la clase. Ay, perdón, me acordé, chicos, ¿se están grabando la clase, chicas? Sí, profe, estamos grabando, no se preocupe. Ah, bien, bien, menos mal, porque yo me había olvidado. Gracias, chicas. Entonces, como les decía, paralelamente al dictado de la clase, se va a ir grabando esta clase
y va a quedar subida en el aula virtual o bien por el canal de YouTube, para que ustedes puedan acceder. Muchas veces la clase es muy pesada y no se la puede subir al Moodle, por lo tanto la subimos al canal de YouTube. Cuando nosotros subamos esa clase, ahí sí van a tener el sistema de autoevaluación. En este momento que yo les estoy por dar la clase, no va a estar funcionando el sistema de autoevaluación, sino que se lo va a incorporar, se lo va a anexar a la clase grabada, para que el día lunes, nosotros damos la clase el viernes, entonces el día lunes ya la clase va a estar disponible en internet, y va a tener anexado esa autoevaluación para que ustedes contesten. La autoevaluación consiste en un pequeño múltiple de choice, donde ustedes van a contestar una opción de una serie de ítems que se les va a dar. Se va a hacer una pregunta con 3 o 4 opciones, de las cuales tienen que elegir uno. Ustedes ya saben cómo funciona el múltiple de choice, o también pueden ser que le pidamos que diga verdadero o falso. Esto no va a ser muy extenso, van a ser más o menos 3 o 4 puntos, y van a estar referidos a todos los contenidos de esa clase que se ha dictado, es decir, de esa clase que está subida en el canal de YouTube. ¿En qué consiste la autoevaluación? La autoevaluación pretende que ustedes evalúen si han entendido o no han entendido los temas que se le han dado. Por lo tanto, ustedes van a contestar ese múltiple choice, y cuando contesten una pregunta y la contesten bien, el mismo sistema le va a decir que está muy bien, excelente, continúa adelante. Si ustedes lo hacen mal, es decir, no responden con la pregunta correcta, el sistema le va a decir vuelve a intentarlo. Por lo tanto, tienen que volver a escuchar la parte a la que hace, de la teoría a la que hace referencia ese punto, para aclarar y ver por qué es que el sistema le está diciendo que se han equivocado. Es decir, tienen una segunda oportunidad y vuelven a contestar ese múltiple de choice, o esa pequeña autoevaluación. Si ustedes vuelven a equivocarse, tienen una tercera oportunidad, ¿sí? La tercera es la vencida, dicen siempre. Entonces, en esta tercera oportunidad, ya supuestamente tendrían que tener más aclarado el panorama, pueden hacer consultas si es que no entienden, pero lo cierto es que tienen 3 oportunidades para contestar esa autoevaluación. Si a la tercera ustedes contestan todos bien, bueno, entonces van a tener un determinado valor en créditos, que ya lo vamos a explicar, y de esa manera entonces se va a ir evaluando que ustedes realmente escuchan y entienden los temas que se da en la teoría. Y la teoría va a quedar disponible todo el tiempo que ustedes quieran, no se van a eliminar del aula virtual o del canal de YouTube, va a quedar disponible para que ustedes lo puedan ver. Pero solamente van a tener una semana, es decir, del lunes al viernes, van a tener para contestar esa autoevaluación. Pasado ese periodo ya no va a ser válido que ustedes contesten. ¿Por qué? Porque la clase se dicta el viernes, el lunes se sube esa clase a internet con la autoevaluación, y ustedes tienen hasta el viernes para contestar. Es una manera de que no se atrasen con la actualización de los contenidos. Y ya el viernes se dicta nuevamente la segunda clase teórica, y al siguiente lunes la tienen disponible otra vez en línea con la autoevaluación, y tienen 5 días para contestar. Bueno, ¿alguna pregunta en este punto? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Por favor, le voy a pedir, chicas, si los alumnos hacen alguna pregunta escribiendo en el chat, me avisan para que yo pare y conteste la pregunta. Bueno, profe. Bueno, gracias. La segunda actividad con la que deben cumplir son la realización y presentación de los trabajos prácticos. Y los trabajos prácticos también tienen que estar aprobados para poder regularizar o promocionar. Ya sabemos, calculo que ustedes ya saben a esta altura del año, que regularizar implica
que ustedes cumplen con alguna serie de requisitos en la materia para que finalmente en un turno de examen se presenten y rindan la materia. Y la promocionalidad, que juntan determinada cantidad de requisitos que les permite a ustedes aprobar la materia sin la necesidad de presentarse en los exámenes o en las mesas de exámenes. Entonces, los trabajos prácticos tienen que estar presentados y aprobados. Ya vamos a ver qué porcentaje para promocionar y qué porcentaje para regularizar. Lo cierto es que ustedes van a tener subida también en el aula virtual la consigna de los trabajos prácticos en sus respectivas comisiones. Ustedes tienen que formar grupos de trabajo. Sí. Antes que avance los trabajos prácticos, los alumnos preguntan si le puede repetir dónde va a estar el cuestionario de autoevaluación, si eso queda en el Moodle. El cuestionario de autoevaluación lo vamos a adjuntar a la clase teórica. Es decir, por ejemplo, esta clase que estamos dando hoy se está grabando, a esa clase teórica vamos a adjuntar la autoevaluación, y cuando ustedes accedan a escuchar la clase, tienen que, inmediatamente después de esa clase, tienen que ver el cuestionario que va a estar ahí en la clase. Por lo tanto, esperen un segundito. Estoy dando clase. Por lo tanto, usted es mi mamá. Estas son las cosas que presenta la virtualidad cuando uno tiene que trabajar desde la casa. Y yo vivo con mi mamá y ella es sorda, entonces produce todo el ruido que ella no escucha, pero los demás sí escuchamos. Bueno, como les decía, esa autoevaluación va a estar anexada a la clase, o sea que ustedes van a escuchar la clase e inmediatamente después de la clase van a tener la autoevaluación. Ya vamos a ver si es que se la puede subir y no es muy pesada al aula virtual, o si no, al canal de YouTube también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, seguimos entonces. Les estaba explicando que los trabajos prácticos sí o sí tienen que presentarse en un determinado porcentaje para regularizar y en un porcentaje más elevado para promocionar. El hecho es que ustedes reciben la consigna que se la sube a la plataforma del Moodle y se juntan en grupo, es decir, tienen que constituirse en grupos de trabajo, y de ahí ustedes realizan la consigna. Suben la consigna a la plataforma virtual o al aula virtual y las profesoras van a corregirles esa actividad. Si ustedes tienen algún concepto erróneo o algo que está mal en ese trabajo práctico, las profesoras le van a hacer una devolución. Le vamos a decir qué es lo que está mal y qué es lo que tienen que arreglar y por qué. Entonces, hacemos esta devolución y ustedes tienen que corregir esas observaciones que se ha hecho y volver a subir el trabajo a la plataforma. Es decir, tienen dos oportunidades para presentar el trabajo práctico. La primera, que es el trabajo que realizan en un grupo, y las profesoras les corregimos el trabajo práctico y hacemos la devolución. Si está bien, perfecto, está aprobado, y si no, tienen que arreglarlas, tener en cuenta las observaciones y volver a presentarlo, y ahí sí ya se dice que está aprobado o desaprobado. La tercera actividad virtual que deben cumplir es la participación en foros teórico-prácticos que son virtuales. Sí. Con respecto a los trabajos prácticos, los chicos preguntan cuánto tiempo tienen para presentar los trabajos prácticos y si es obligatorio formar grupos. Sí, es obligatorio formar grupos, justamente porque esta es una materia social y que la naturaleza de esta materia, que es social, obliga a que interactuemos, a que discutamos, a que consensuemos y trabajemos en equipo. Por lo tanto, sí o sí tenemos que trabajar en grupo.
¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cuánto tiempo tienen para presentar los trabajos prácticos? Y también me están preguntando con respecto a los grupos, es que si ellos tienen que formar los grupos o nosotros les asignamos los grupos. Bueno, los grupos tienen que formarlos ustedes, entre 8 y 10 integrantes más o menos, no más. Y la otra que era, se me olvida la primera. ¿Cuánto tiempo tienen para presentar los una semana. Una semana van a tener. Bueno, el tercer punto que les decía que deben cumplimentar es la participación en foros teóricos prácticos y que son grupales. Todo el trabajo es grupal. Lo único que es individual son las autoevaluaciones. Sí. Una pregunta que no le respondieron. Sí. ¿Todos los integrantes del grupo deben ser de la misma comisión? Sí, sí, todos los integrantes deben ser de la misma comisión. Es importante bien, gracias. que se conozcan entre ustedes, y bueno, y formen el grupo de acuerdo a la afinidad que tienen con los compañeros, si es que se conocen, y si no, se irán conociendo en el transcurso del desarrollo de la cátedra. Profe, también preguntan los alumnos si tienen que, para promocionar, tienen que aprobar el trabajo práctico en el primer intento. No, no, en el segundo. O sea, las dos oportunidades que se les da es para que ustedes realmente adquieran las habilidades, las destrezas que el programa tiene como objetivo. Entonces, si no lo consiguen en el primer intento, tienen que corregir y presentar y tratar de alcanzarlo en el segundo intento. No importa si aprueban en el primero o en el segundo, igual van a promocionar si es que juntan determinada cantidad de créditos, que ya lo vamos a ver. El hecho es de que ustedes lo aprueben. O sea, si lo aprueban en el primer intento, muy bien, bárbaro. Si no, en el segundo, pero sí tienen posibilidades de promocionar. También preguntan si se hacen a mano o se hacen en Word los trabajos prácticos. Como quieran ustedes, de acuerdo a las posibilidades que ustedes tengan. Si ustedes quieren escribirlo a mano y después sacarle una foto y subirlo, lo pueden hacer. O sea, eso va más allá de nuestras pretensiones, porque uno se tiene que adaptar de acuerdo a los recursos con los que dispone. Claro que sería mucho más fácil de corregir si ustedes lo presentan en Word, porque uno les abre al costado, al margen del trabajo, las casillas de comentario, donde uno les señala que justamente en el punto que se equivocaron, qué es lo que tienen que hacer. Así que bueno, sería mucho más fácil para las profesoras corregirles el práctico, pero si ustedes no tienen oportunidad de escribirlo en un programa de internet, lo hacen directamente a mano y después lo suben. ¿Otra pregunta? No hay más preguntas del trabajo práctico. No. Bueno, sigamos con los foros. A ver, esperen un segundito que voy a cerrar la puerta porque mis perros me abrieron la puerta. Bueno, pasamos a los foros entonces. Los foros dicen que acá en el recuadro dice que es participación en foros teórico-prácticos. ¿Esto qué quiere decir? Que el foro no va a ser una instancia de discusión y de consenso, sino que más bien va a ser una instancia de consulta en donde un representante del grupo, luego de haber visto un determinado tema que se ha desarrollado, entra al foro y pregunta todas las dudas que pueda tener el grupo, tanto personal como del resto de los compañeros, o de manera integral, una duda que puedan tener todos los integrantes del grupo. Entonces, cada grupo tiene que designar un coordinador o un representante, que es el que va a entrar al foro a preguntar todas las dudas que el grupo tenga. Es decir, las profesoras vamos a estar, se les da una fecha y una hora en la cual se habilita el foro, ustedes entran
y hacen las preguntas, nosotros vamos a estar disponibles para contestarles. No es requisito de que sea siempre el mismo representante o coordinador, puede ir cambiando. Así que un día puede ser un integrante, otro día otro, eso lo discuten entre ustedes y van viendo quién es el que va a ir participando para preguntar las dudas que pueda tener el grupo. Cada foro también tiene un valor en créditos, que ya lo vamos a ver enseguidita, aquí al costado de cada una de estas actividades. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, perfecto. Bueno. La cuarta actividad que deben realizar es un trabajo integrador, es decir, se le va a dar a ustedes un tema que deben desarrollar, se les va a dar una consigna con un tiempo de anticipación prudencial, donde ustedes van a empezar a trabajar y a desarrollar ese tema que se les pide, de acuerdo a la consigna que se les dé. Lo van a hacer en grupo y también tienen un foro en el cual pueden ir preguntando todas las dudas que tengan respecto a ese trabajo. Ese trabajo consiste en aplicar todos los contenidos teóricos que se le ha dado en el desarrollo del programa, ustedes lo vuelcan en un tema específico. Es decir, que una vez que han cumplimentado con las clases teóricas, con los trabajos prácticos y también algunos foros, esto se presenta al final del cuatrimestre, es lo último que se realiza, y ustedes deben presentarlo como un trabajo integrador en grupo. También tiene una cantidad de créditos determinado. Cada una de estas actividades tiene un valor en créditos. Y así, por ejemplo, vamos a ver que el acceso a las clases teóricas con autoevaluaciones tiene un total de créditos de 40. Ustedes pueden obtener 40 o menos, pero no van a obtener más de 40 créditos por el acceso a las clases teóricas con autoevaluación. Se debe juntar, mejor dicho, el valor total que implican todas estas 4 actividades es de 100. Ustedes pueden obtener menos de eso, según quieran promocionar, regularizar. Entonces, para el acceso a las clases teóricas con autoevaluaciones, vamos a tener un total de hasta 40 créditos. ¿Por qué tenemos 40 créditos? Nosotros vamos a tener, durante el transcurso del cuatrimestre, hasta que finalice el cuatrimestre, 12 clases teóricas. De esas 12 clases teóricas, 10 clases tienen un valor de 3 créditos cada una, ¿sí? Y 2 clases tienen un valor de crédito de 5 cada una. ¿Por qué 2 clases de 5 créditos cada una? Porque son específicamente las clases en donde se desarrolla y se hace la autoevaluación respecto a la sociología y antropología nutricional. Es decir, es específico de esta cátedra que se llama Sociología y Antropología Nutricional. Existen 2 clases, una que es de Sociología de la Alimentación y la Nutrición, y la otra es Antropología de la Alimentación y Nutrición. Cada una de esas clases tiene 5 créditos. El resto de las 10 clases tiene un valor de 3 créditos cada una, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a si van aprobando o no esas autoevaluaciones, se les va a ir asignando los 3 créditos o los 5 créditos que corresponden a la clase. Después tenemos los trabajos prácticos también, no tienen un valor en créditos, sino que el valor es, digamos, de tipo cualitativo. El trabajo tiene que estar aprobado o desaprobado, no tiene nota, ¿sí? O sea, tiene que estar bien realizado. Si está bien realizado, cumple con los objetivos del trabajo práctico, está aprobado. Si no está cumpliendo con los requisitos o la consigna que se le ha dado, es desaprobado. Pero acuérdense que tienen 2 instancias. Es decir, si ustedes presentan todo bien en la primera instancia, está aprobado. Pero si tienen observaciones o algo que arreglar, no está desaprobado, sino que se hace la devolución para que ustedes lo corrijan y lo vuelven a presentar. Y en esta segunda instancia ya sí se le va a calificar como aprobado o desaprobado. La tercera actividad, que es la participación en foros teórico-prácticos, ¿sí? También tiene un valor de 20 créditos. Tenemos 4 foros y cada uno tiene un valor de 5 créditos.
Es decir, que si ustedes participan en uno, van a juntar solamente 5 créditos. Si participan en 3, van a juntar 15, y si participan en todo, van a tener los 20 créditos. Y la elaboración y presentación de un trabajo integrador tiene un valor total de créditos de 40. Para aprobar este trabajo, ¿sí?, tienen que juntar el 70% de esos 40 créditos para regularizar. Y si quieren promocionar, tienen que alcanzar el 80% de esos créditos. Es decir, que si yo quiero promocionar, tengo que obtener, regularizar, perdón, si quieren regularizar, 4 por 7, 28, o sea que tienen que tener 28 créditos. Si van a promocionar, tienen que alcanzar más créditos, son 4 por 8, 32 créditos, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a seguir entonces. Esto sería, sí. ¿Se puede promocionar si no promocionamos seminarios? No, esa es una cosa que muy bien la pregunta. El seminario tiene que estar aprobado a esta altura para poder promocionar. Es un tema que muchas veces los alumnos piensan que es por capricho de los docentes, que nosotros podríamos esperarlos, que ustedes aprueben el seminario, pero no es así. En realidad existe un sistema, en la universidad, un sistema informático que ha sido aprobado por el Consejo Directivo y el cual debe respetarse, en donde se va cargando toda la información de los alumnos. Es decir, tienen ahí todas las materias aprobadas, desaprobadas, que cursan, que no han cursado, que han quedado libres, que se han reinscrito, los exámenes en los que se han presentado, se han aprobado, si no han aprobado, si estuvieron ausentes. Es decir, en ese sistema se carga toda la información académica del alumno. Y la reglamentación dice que para poder promocionar, el alumno debe tener al momento de inicio de la asignatura correlativa, debe tener aprobada la materia anterior, es decir, la correlativa. Si no la tiene aprobada, solamente tiene la posibilidad de regularizar. Así que, bueno, eso quiero que les quede claro, por eso digo que muy bien la pregunta que me hizo aquí la compañera de ustedes, porque muchas veces los alumnos piensan que somos nosotras las que no queremos, pero no es así, somos nosotros los que tenemos que cumplir con la reglamentación vigente, y si nosotros nos salimos de la reglamentación, podemos tener una sanción. O sea, las normas se hicieron para cumplirlas, porque si no todo el mundo haría lo que se le da la gana. Y en este aspecto es imposible que nosotros podamos cambiar lo que el sistema dice, porque cuando vamos a cargar la situación del alumno, cuando finaliza el cuatrimestre, donde tenemos que poner si ha regularizado o si ha promocionado, aquellos que tienen la posibilidad de promocionar tienen habilitado la casilla de promoción. Y los que no tienen aprobada la correlativa no lo tienen habilitado. Entonces nosotros queremos cargarle como que han promocionado y no nos permite, solamente nos permite cargarlo como regular, porque el sistema ya sabe que ustedes no tienen aprobada la correlativa anterior. Así que esa es una cuestión que nosotros no podemos cambiarla, tenemos que cumplir con la reglamentación vigente. Profe, ¿Otra duda? Sí, hay muchas. Bueno. Un alumno pregunta. Sí. Pregunta vos, Mariela. Dale, dale. ¿Cuántos trabajos prácticos van a hacer? Y bueno, tenemos 12 clases teóricas y son 11 trabajos prácticos más el trabajo integrador final. Después, ¿cómo participan del foro teórico práctico? El foro teórico práctico tiene fecha y hora, y nosotros le avisamos, por eso es importante que todos revisen el aula virtual todos los días. Ahora les voy a pasar el cronograma con las fechas en las que se realiza el foro, y también se lo va a subir al aula virtual, recordándoles que tal día, tal hora, se va a desarrollar el foro.
eso con la debida anticipación. Así que en ese sentido no se hagan problemas, porque toda la información se la va a ir subiendo al aula virtual a medida que vamos avanzando en el desarrollo de la materia. Pau, Preguntan, ¿todos los trabajos prácticos deben ser los mismos integrantes siempre? Sí, una vez que se ha constituido el grupo, no se pueden cambiar de grupo, tienen que seguir trabajando, porque esto también es un aporte a una nota de conceptualización que las profesoras tienen de los alumnos. El alumno que va vagando por distintos grupos es un alumno que no ha logrado integrarse, que no ha logrado entenderse con sus compañeros y por lo tanto no alcanzó el objetivo de esta asignatura, que es el que socialice, que aprenda a discutir, a consensuar con un grupo de trabajo. Cuando uno constituye un grupo de trabajo, a veces no tiene determinada empatía o simpatía con algunas personas, pero cuando uno trabaja, tiene que centrarse en el trabajo y no en los aspectos personales y particulares de cada persona. Uno se tiene que centrar y pensar que sí, que lo que yo tengo que cumplir es un objetivo y es el de desarrollar un trabajo práctico. Como cuando uno va a trabajar a algún lado, hay mucha gente con la que no simpatiza, que no nos cae bien, y igual tenemos que trabajar todos los días porque si no, no nos pagan el sueldo. Entonces uno tiene que dejar de lado las percepciones malas que pueda tener de una persona y tratar de integrarse al grupo y consensuar para el trabajo. Así que esto es muy importante, es una nota de concepto que las profesoras van a tener de los alumnos si se mantienen dentro del grupo o si se salen del grupo. Lo ideal es que continúen trabajando en el grupo hasta el final del cuatrimestre. La otra pregunta es, si participa una persona por grupo en el foro, ¿cuenta para todos los integrantes los créditos? Así es, porque la persona que entra al foro es el coordinador o el representante del grupo y que es elegido por el grupo. Y aquí es bueno que recuerden lo que les dije, que por ahí es bueno que vayan alternando ese representante, que un día sea uno, que otro día sea otro. Si bien tienen 4 foros, tendrían que ver si va a ser siempre la misma persona o de designar a 4 personas para que vayan rotando cuando se habiliten los foros. Después nuevamente con el tema de la regularidad, preguntan, ¿cómo sería para los chicos que tienen seminario regularizada? Los que tienen seminario regularizado pueden regularizar esta materia. Nuevamente preguntan si hay posibilidad, si rinden seminario en diciembre, y además agregan que en algunos casos no le cargaron la materia de seminario en el SIU. Si la materia ya comenzó, si se va a tener en cuenta eso. El tema de los que tienen aprobado el seminario y no se lo han cargado en la materia, eso lo resuelve dirección de alumnos. Ustedes tienen que ponerse en contacto con dirección de alumnos, ya sea por mail o por teléfono. Creo que hay un mail que lo han subido a la página de la facultad, y ustedes tienen que contactarse con dirección de alumnos y pedir que les suban la nota del seminario, ya sea promocionado o regularizado, porque ya ha empezado el cuatrimestre y si no ustedes se van a ver afectados. En este sentido hay que tener un poquito de paciencia porque todavía al ser tan grande el volumen de ingresantes que tenemos en la facultad, y tenemos poco personal porque estamos trabajando con personal de guardia, personal restringido, administrativo, entonces las tareas se van atrasando un poquito, pero sí es bueno que ustedes insistan siempre de que les suban la nota, porque si no ustedes no van a poder promocionar. Así que eso tampoco nosotros tenemos acceso a poder cargar las notas. El tema de que al final del cuatrimestre es que la nota esté subida, porque cuando nosotros entramos al sistema para cargar las notas de ustedes,
como les decía hace rato, el mismo sistema nos permite poner la promoción si es que tienen aprobado el seminario. Si no lo tienen aprobado el seminario, no nos deja que le pongamos la promoción, solamente nos permite regular, libre, nunca asistió o abandonó, ¿me entienden? Así que tienen que preocuparse de que antes de que finalice el cuatrimestre, le hayan subido la nota del seminario. Bueno, eran las mismas preguntas con respecto a si tienen regular seminario, si pueden o no promocionar, que ya lo aclaró usted. Preguntan si la obtención de créditos es grupal entonces. Sí, sí, la obtención de crédito es para el grupo. O sea, lo único que es individual son los créditos del acceso a las clases teóricas, es decir, cuando ustedes acceden a la clase teórica lo hacen de manera individual. Lo que sí es grupal, los créditos, es los de trabajo práctico, los de los foros y el trabajo integrador final. O sea, los créditos para cada uno de ustedes individuales va a ser solamente el de las clases teóricas. El resto es para el grupo. Los que no podemos promocionar, ¿cómo hacemos con los créditos? Los que no pueden promocionar, ¿cómo hacen con los créditos? Sí, creo que no entendieron bien bueno, cuándo regularizan y cuándo promocionan. Ahora les voy a explicar eso. Después de esta diapositiva, pasamos a explicar cómo es que se regulariza y cómo es que se promociona. Y los condicionales dicen lo que quedamos libre en seminario y estamos condicionales, ¿podemos promocionar la materia? No, como les dije recién, para promocionar la materia tienen que tenerla aprobada al seminario al momento de inicio de esta materia. O sea que hoy ya la tendrían que tener aprobada. Y por ahora creo que esas son las preguntas, profe. Bueno. Bueno, habíamos culminado, entonces ya saben que la cantidad total de créditos para las clases teóricas es de 40, los créditos para trabajos prácticos es una calificación cualitativa, es decir, que va a ser aprobado o desaprobado, que tienen 2 oportunidades para presentarlo. La participación en los foros tiene un total de hasta 20 créditos y el trabajo final hasta 40 créditos, del cual tienen que aprobar en un 70% para regularizar y un 80% para promocionar. Es lo mismo que sacar un 7 o un 8 en el trabajo integrador. Vamos a pasar entonces cuáles son las condiciones para obtener la regularidad y la promocionalidad. Nosotros tenemos que, para regularizar, ustedes tienen que presentar y aprobar el 80% de los trabajos prácticos que se dictan, ¿sí? Es decir, de los 11 trabajos prácticos que se presentaron, porque tenemos 12 clases teóricas, van a ser 11 trabajos prácticos y un trabajo integrador. Entonces, van a tener que presentar de esos 11 trabajos prácticos el 80% de esos trabajos prácticos y van a tener que estar aprobados para poder regularizar. Además de tener el 80% de los trabajos prácticos, tienen que obtener entre un 60 y un 79 créditos, que va a tener la siguiente distribución. Es decir, si ustedes obtienen entre 60, si la sumatoria de créditos le da entre 60 y 79 créditos, tienen que tenerlo distribuido de la siguiente manera. Al menos tienen que tener 25 créditos por teorías, con autoevaluaciones. Es decir, que no pueden tener menos de 25 créditos para regularizar. Si ustedes tienen 20 créditos, ya no cumplen con el requisito. Esto implica que tienen que entrar a determinada cantidad de clases teóricas y aprobar determinada cantidad de autoevaluaciones para alcanzar los 25 créditos. Ya vamos a ver qué valor de crédito le corresponde a cada clase en el cronograma que se los muestro ahora en un instante. También tienen que obtener al menos 10 créditos por foro, es decir, que si tenemos 4 foros, al menos tienen que haber
ingresado y participar de 2 foros, porque para poder regularizar tienen que tener 10 créditos. Si ustedes tienen, supónganse, 40 créditos de teoría y solamente 5 créditos o 0 créditos por foro, no pueden regularizar, quedan libres. Por eso dice, al menos 25 créditos por teoría, al menos 10 créditos por foro, y tienen que tener al menos 25 créditos por el trabajo integrador, es decir, aprobar el trabajo integrador con un total de 25 créditos. Y para promocionar, tienen que presentar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos. Y bueno, recordemos que tienen 2 instancias de presentación para corregir. Tienen que obtener entre 80 y 100 créditos. Y acá ustedes pueden ver que para regularizar tienen que obtener entre 60 y 79 créditos. Para promocionar es más, entre 80 y 100 créditos, ¿sí? Con la siguiente distribución. Tienen que obtener al menos 35 créditos por teorías con autoevaluación. Es decir, tienen que haber ingresado a más cantidad de teorías y aprobado más autoevaluaciones. Tienen que tener la igual cantidad de créditos por foro, porque puede ser que no tengan muchas dudas y participen solamente en 2 foros. Entonces, al menos tienen que tener 10 créditos por foro y al menos 35 créditos por el trabajo integrador. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No hay preguntas? Sí, yo, profe. Disculpe, Sí. los créditos son personales, ¿no? No. Les había dicho que para las clases teóricas se asignan créditos personales. Para los trabajos prácticos, los foros y el trabajo integrador, los créditos son para el grupo. Al ser para el grupo, ¿sí? Supóngase que el grupo ha obtenido 80 créditos en total, entonces cada uno de los integrantes del grupo va a tener 80 créditos, es decir, que puede promocionar cada uno de los integrantes del grupo, excepto si no tiene aprobada la correlativa, si no tiene aprobado el seminario, si el sistema no lo permite, entonces aún cuando esa persona le corresponda 80 créditos, porque el grupo obtuvo 80 créditos, no puede promocionar directamente, el sistema me permite cargarle como regular. Gracias, profe. De nada. Profe, preguntan, ¿el sistema contabiliza la cantidad de créditos de cada estudiante o dónde vamos visualizando cómo se acreditan? Nosotros les vamos dando la cantidad de créditos que van obteniendo. Profe, quisiera saber cómo dan los créditos por foro, ¿es por cantidad es por preguntas? Y a lo mismo Claro, participar. Si los créditos por foro serían por las preguntas que ellos harían. Sí, el foro, como les dije, generalmente es una instancia de discusión de un determinado tema. Entonces, por ahí el grupo tiene una duda y necesita hacer una consulta en el foro. Y el resto de los compañeros puede ser que tenga aclarada esa duda, es decir, que tenga claro el tema ese que el otro grupo está preguntando, entonces tiene que participar contribuyendo, ¿sí?, a aclarar esa duda. Entonces los profesores van viendo, si ustedes no tienen duda como grupo, participar en el foro implica que ustedes contribuyen a aclarar la duda que el otro grupo tiene. Ahora, si todos los grupos tienen dudas, son los docentes los que le aclaramos la duda. ¿No hay más preguntas? Yo, profe, una duda. ¿Los créditos por las teorías es si entramos o si respondemos las autoevaluaciones? Bueno, las autoevaluaciones las tienen que hacer con respecto a la teoría que corresponde. Si ustedes no escuchan la teoría, no van a poder contestar la autoevaluación. Quiero aclarar que acá que la autoevaluación no va a ser la misma para todos. Cada uno, hay una serie de preguntas y cada uno que entra a contestarle preguntas
se produce una mezcla de las preguntas y una selección de distintas preguntas para cada uno que entra. Así que no todos van a tener el mismo múltiple choice. Cada uno que entra va a tener una manera diferente para contestar. Porque si no sería muy fácil, entonces yo me escucho la teoría y después le paso a todos los compañeros la respuesta. Profe, Sí. Preguntan, los créditos por foro son a nivel grupal, es decir, que los 10 créditos tienen que ser por la participación del grupo, sin importar que el representante sea siempre la misma persona. No importa, esa es una decisión que la toma el grupo, si siempre va a ser el mismo representante o van a ir alternando. Pero sí, el otorgamiento de créditos es para el grupo, y al momento de que nosotros veamos si van a promocionar o regularizar, esos créditos que se le otorgó al grupo son los mismos para cada uno de los integrantes. Es decir, que si el grupo obtuvo 20 créditos por foro, le corresponde a cada uno de los integrantes del grupo 20 créditos por foro. Profe, una pregunta. ¿Sí? Sí, te escucho. Les tenemos que pasar los nombres de los integrantes del grupo a ustedes para que sepan quiénes están. Sí, le tienen que pasar los nombres a las profesoras de las comisiones correspondientes. Si ustedes están en la comisión del día miércoles, tienen que pasarle a la profesora del día miércoles quiénes son los integrantes de cada grupo. Y ellas les van a ir dando... ¿Cómo? No, tienen que pasar una lista con los integrantes del grupo. Ah, bien. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta? Profe, yo una pregunta, buen día. Buen día. Quería saber si es que, por ejemplo, la autoevaluación tiene 3 intentos y nosotros usamos los 3, pero aprobamos en el último, ¿nos quitan algún tipo de crédito? No, si ustedes aprueban en el tercero, se les da la misma cantidad de crédito que corresponde. O sea, el objetivo es que ustedes aprendan, que tengan un aprendizaje significativo, no que memoricen. Entonces, no importa si aprueban en la primera, en la segunda o en la tercera instancia, siempre se les va a dar la cantidad de créditos que corresponde. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿No hay más preguntas? No, profe. Bueno, continuemos entonces. Bueno, ya habíamos visto entonces cuáles son las condiciones que tienen que reunir para regularizar o promocionar. Entonces vamos a pasar ahora a ver el cronograma de clases teóricas que ha sido planificado para desarrollar los contenidos del programa. Acá tienen ustedes un cronograma de las clases teóricas, en donde pueden ir viendo que existen fechas, que existen temas, ¿sí? 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 ¿Quién pregunta? ¿Quién preguntaba? No se escucha. Si no sale el audio, pueden mandar por chat. Bueno, hasta que realicen la pregunta o se restablezca el audio del que pregunta, vamos a seguir, porque si no el tiempo transcurre y no vamos a poder empezar con la clase teórica. Bueno, acá ustedes ven un cronograma en donde tienen fechas, tienen contenidos y tienen los créditos.
¿sí? Entonces acá tienen las fechas en las que se va a dictar cada teoría, que son todos los viernes, obviamente. Por ejemplo, hoy es la presentación de la asignatura, se va a dar el tema de conocimiento, ciencias sociales, introducción, si es que llegamos, porque hay muchas preguntas, y esta clase tiene una asignación de 3 créditos, ¿sí? Y así, para la mayoría de las clases, vemos que tienen 3 créditos. Excepto, aquí tenemos una, por ejemplo, las que le decía que tenía un valor de 5 créditos, es Sociología de la Alimentación y Nutrición, tiene 5 créditos porque es específico de la asignatura. Y después tenemos Antropología de la Alimentación y Nutrición, también tiene 5 créditos, que son las 2 teorías que tienen más cantidad de créditos. Y después tienen en color azul, ¿sí?, las fechas en que se realizan los foros. Las clases son los días viernes, y los días jueves se realizan los foros, es decir, antes de la clase teórica. Los foros están referidos al tema teórico de la semana anterior, ¿sí? Y ustedes tienen acá, el primer foro hace referencia a consultas sobre ciencia y ciencias sociales, ¿sí?, y tiene un valor de 5 créditos. Después tenemos acá, el 26 de noviembre es el segundo foro sobre conceptos sociológicos, que también tiene 5 créditos. Como vimos, cada foro tiene un valor de 5 créditos. Aquí está el cuarto, que es Sociología de la Alimentación y Nutrición, y después tenemos el cuarto foro de Antropología de la Alimentación, que también tiene 5 créditos. Y el trabajo integrador, que tiene un total de 40 créditos. ¿Sí? Bueno, este sería entonces el cronograma de la asignatura. Y bueno, como les había mencionado al principio, la extensión del cuatrimestre para dictar esta materia se da en 2 etapas. La primera etapa es desde hoy, 16 de octubre, hasta el 4 de diciembre de este año. Y la segunda etapa se va a desarrollar en el 2021, a partir del 19 de febrero y hasta el 19 de marzo del 2021. Bueno, vamos a ver, esperen un segundito. Voy a compartir otra pantalla. Bueno, ahora sí les voy a pedir a todos, si pueden poner, veo bueno que la mayoría parece que está con el audio cerrado. También pueden cerrar el video para evitar de que tengamos interferencias o de que el sistema se recargue mucho y no podamos escuchar la clase. Entonces yo también voy a detener el video, pero sí voy a compartir la pantalla del PowerPoint y voy a tener abierto el audio. Entonces ahora mismo vamos a pasar a desarrollar la clase teórica. ¿Profe? Si no hay más preguntas, sí. Tenía una consulta. Sí. Como en el cronograma que nos mostró recién decía que las clases empezaban el 16, pero recién hoy es la primera teoría. ¿El calendario no se modifica? Bueno, eso lo vamos a ir nosotros viendo, sí, se modifica un poquito. Eso les quería decir también. Se está compartiendo la pantalla, quería ponerles a ver, para que comparta, ahí está. Sí, el calendario obviamente se va a modificar. Nosotros hacemos un cronograma que en todas las asignaturas, y como todos los cronogramas de todas las instituciones, es un cronograma tentativo, ¿sí? Tentativo, ¿por qué? Porque pueden emerger determinadas situaciones que no han sido previstas, como por ejemplo el corte de luz de la semana pasada, que no nos permite dar la clase. Entonces nosotros vamos a ir reorganizando ese cronograma, y cuando finaliza la materia, nosotros tenemos que informar al departamento de socioeducacional, porque pertenecemos a ese departamento como cátedra, tenemos que informar cuáles son las modificaciones que se fueron realizando como consecuencia de algunas cosas emergentes que no estaban previstas, como por ejemplo ese corte de luz, o qué sé yo, por ahí capaz que yo me enferme algún día y no pueda dar la teoría, si es que no me pueden reemplazar los jefes de trabajos prácticos, entonces vamos reacomodando ese cronograma. En ese sentido no se preocupen porque, bueno,
vamos a tratar de que culminemos con todos los contenidos del programa de la materia. Bien, bueno, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta? ¿No hay más Sí, preguntas? profe, disculpe. Sí. La imagen que mostró hace ratito dice que la clase de hoy está contando ya 3 créditos. ¿Cómo es? Claro. ¿Y Esta. cómo hacemos para que obtengamos esos 3 créditos? ¿Ponemos en el chat como estamos poniendo el nombre o No, cómo? no. Ustedes el lunes van a tener esta clase teórica subida a internet, ya sea al aula virtual o a YouTube, ¿sí? Y ahí van a tener la autoevaluación. Si ustedes aprueban la autoevaluación, se les asignan los 3 créditos. ¿Me entiendes? Bien. Bueno, Sí, no sé por qué se me garabateó la proyección acá con una línea roja, no sé qué toqué, pero no quiero tocar más porque si no, puede que haga macana. Bueno, empecemos entonces con los contenidos, vamos a empezar a ver todo lo que es conocimiento, porque ustedes como profesionales nutricionistas necesitan trabajar desde el punto de vista científico. Por lo tanto, tienen que aprender y diferenciar bien qué es lo que es conocimiento vulgar o cotidiano y qué es lo que es el conocimiento científico, porque toda su tarea como profesional docente se basa en un accionar sustentado por la ciencia, es decir, todo el conocimiento que aplican al tratamiento dietoterápico del paciente tiene que estar sustentado en los fundamentos de la ciencia, mediante el procedimiento que aprueba la ciencia. Por lo tanto, debemos diferenciar muy bien qué es el conocimiento, que hay varios tipos de conocimiento, qué es lo que es una ciencia, que hay varios tipos de ciencia y a qué se dedican cada una. Entonces vamos a empezar con lo que es conocimiento. Y podemos empezar diciendo que el conocimiento es una forma de relacionarnos con la realidad, que es un modo de interpretarla y de dar cuenta de ellas. Es decir, que nosotros a la realidad, a los fenómenos o a los objetos los vamos a describir y los vamos a interpretar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a dar la característica de determinados fenómenos y tenemos que buscar las causas de ese fenómeno y poder interpretar así entonces por qué ese fenómeno se está dando de una determinada manera. Ese conocimiento que tenemos, es decir, esa forma de relacionarnos y de adquirir determinada información de la realidad, ese conocimiento se expresa mediante proposiciones, que ya vamos a ver lo que son proposiciones. Y con esas proposiciones los describimos a los objetos o a las cosas que existen, que existieron o que podrían llegar a existir, y a la vez que se dan las causas de esos fenómenos. Es decir, describir significa dar las características de un fenómeno. ¿Sí? Supongamos que tenemos un enfermo con gastritis. Entonces nosotros tenemos que describir las características de la gastritis desde el punto de vista científico y buscar las causas de la gastritis. ¿Sí? Al describir las características, cómo se manifiesta esa gastritis y cuáles son las causas, no sé quién tiene abierto el micrófono, por favor que lo silencie. Si es que no va a hacer una pregunta, lo cierran y cuando quieran hacer una pregunta lo habilitan. Entonces nosotros describimos las características de la gastritis y buscamos las causas. De esa manera podemos interpretarla, por qué se da esa gastritis. Entonces así tenemos que el conocimiento lo podemos definir en una primera instancia como la posesión de múltiples datos interrelacionados que al ser tomados por sí solos tienen un menor valor cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tener conocimiento es tener conocimiento de muchas cosas, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, decimos, en la provincia de Salta, el 30% de la desnutrición de niños de 1 a 5 años está directamente relacionada con las condiciones materiales de existencia precarias.
Esto quiere decir que en la provincia de Salta hay desnutrición, que es mayor del 30%. Supongamos que tenemos, qué sé yo, 300 niños con desnutrición infantil, niños de 1 a 5 años en la provincia de Salta. De todos esos niños de 1 a 5 años con desnutrición infantil, este ejemplo nos dice que el 30% de esos niños está desnutrido y que esa desnutrición está directamente relacionada con las condiciones materiales de existencia, es decir, con las condiciones en que viven esos niños. Por ejemplo, los ingresos, la educación de los padres, la salud de toda la familia, la vivienda, los servicios, es decir, en general las condiciones sanitarias en donde está inserto ese niño. Estos son un conjunto, ¿sí?, de datos que están interrelacionados, ¿sí? Está la provincia de Salta, el 30% de la desnutrición de niños de 1 a 5 años, y esa desnutrición del 30% de niños desnutridos de 1 a 5 años está relacionada con las condiciones materiales de existencia, es decir, que a mayor precariedad del medio en donde viven los niños, mayor es el mal estado de nutrición de esos niños. Y cuando dice en la definición que tenemos acá, que son la posición de múltiples datos interrelacionados, sería este concepto que tenemos acá. Pero cuando dice que al ser tomados por sí solos tiene un menor valor cualitativo, quiere decir que no están relacionados. Así, por ejemplo, si nosotros damos datos sueltos y decimos provincia de Salta, desnutrición infantil, niños de 1 a 5, porcentaje, condiciones materiales, estos datos sueltos no me están diciendo nada. Pero si yo los interrelaciono como están en este ejemplo, entonces sí tienen un valor cualitativo importante, porque me está dando información en la cual me dice que ese 30% de niños desnutridos viven en malas condiciones en el ambiente en el que les tocó vivir, en el que les tocó nacer y tienen que desarrollarse. Por eso es que este primer concepto de conocimiento dice que es la posesión de múltiples datos interrelacionados, como se muestra acá en el ejemplo, que al ser tomados por sí solos, como ocurre acá, no tienen un valor cualitativo o tienen un menor valor cualitativo. ¿Entendemos esto? Bueno, si no hay preguntas, seguimos entonces. Vamos a decir también que el conocimiento lo podemos definir como el conjunto de informaciones almacenadas mediante la experiencia o el aprendizaje. Esto quiere decir que durante el transcurso de nuestras vidas vamos conociendo muchas cosas sin necesidad de hacer determinado tipo de procedimiento para aprender. Por ejemplo, si sabemos que el fuego quema, es porque en algún momento el hombre, cuando inventó el fuego y metió la mano, se quemó, entonces de repente aprendió y adquirió el conocimiento de que no tiene que meter la mano al fuego porque se quema, ¿sí? Sabemos que la leche es blanca, ¿por qué? Porque al ordeñar la primera vaca, le salió la leche, vimos que es blanca, entonces es un conocimiento que lo adquirimos mediante la experiencia. Podemos decir también, el agua moja, o el agua es incolora, por el solo hecho de que cuando nos cayó agua encima nos dimos cuenta que nos mojamos, o cuando miramos el agua vemos que no tiene color. Entonces, ese es el aprendizaje mediante la experiencia. Por eso decimos que es el conjunto de informaciones almacenadas mediante la experiencia o el aprendizaje. Y también podemos ir precisando de una manera más concreta, diciendo que el conocimiento es el conjunto de proposiciones que informan acerca de objetos o sucesos, ¿sí? ¿Qué son las proposiciones? Aquí la palabra clave es la proposición, por eso la tengo acá marcada con azul. ¿Qué son las proposiciones? Si me dice que el conocimiento es el conjunto de proposiciones, ¿qué son las proposiciones? De hecho, ya sabemos que informan acerca de objetos o sucesos. Pero precisamente, ¿qué es una proposición? Podemos decir que las proposiciones son un conjunto finito de palabras ordenadas y con sentido
que expresan de forma clara y precisa acerca de un objeto, de un hecho, de un fenómeno o una situación, y que tiene un valor de verdad. ¿Sí? Cuando decimos un conjunto finito de palabras, quiere decir que es una determinada cantidad de palabras, ¿sí?, que forman una idea. ¿Sí? No es que no tienen final las palabras, tienen un final, es decir, una cantidad determinada de palabras, que esas palabras tienen que estar ordenadas para que dé un sentido o un significado a lo que se está diciendo. ¿Sí? Pero además de darle un significado a lo que se está diciendo, ese significado se debe expresar en forma clara y precisa, es decir, que no debe dar lugar a interpretaciones de otro tipo más que la que se quiere decir, es decir, no tiene que tener ambigüedad, se tiene que expresar lo que se quiere decir y no de otra manera. Y esa información siempre acerca de un objeto, de una persona, de un hecho, de un fenómeno o una situación. Y cuando decimos que tiene un valor de verdad, quiere decir que eso que se está afirmando, ese conjunto de palabras mediante la cual se está expresando algo, se está informando algo, tiene un valor de verdad. Es decir, que se puede demostrar que es verdadero o que es falso. Cuando uno somete a una proposición, o sea, ese conjunto de palabras, la somete a un proceso que se llama falsación, es un proceso mediante el cual uno muestra o demuestra que lo que se dice es verdad o es falso. Por lo tanto, toda proposición tiene un valor de verdad porque puede ser sometida a un proceso que determine si lo que se dice en esa proposición es verdadero o falso. Por ejemplo, nosotros decimos que en la provincia de Salta el 30% de la desnutrición de niños de 1 a 5 años está directamente relacionada con las condiciones materiales de existencia. Este es un conjunto finito de palabras, o sea, si las contamos, no sé cuántas hay, ¿qué debe haber? 15 palabras, no sé, no las conté. Pero si las contamos nos damos cuenta que las palabras son de una determinada cantidad, ¿sí? Que están ordenadas, ¿sí?, para darle sentido a lo que se dice. Es decir, que no decimos 30% de desnutrición relacionada a Salta existencia precaria. No, están ordenadas para que tratemos de entender lo que se nos está diciendo. ¿Sí? Es decir, que está expresando de forma clara y precisa acerca de qué. De una persona, objeto, un hecho, un fenómeno, acerca de un fenómeno que es la desnutrición. Y que tiene un valor de verdad. ¿Por qué? Porque esta proposición puede ser sometida a un proceso de investigación para demostrar que es verdad o que es mentira lo que se está diciendo. No, bueno, no se dice mentira, que es verdad o que es falso. Entonces, mediante determinados procesos que vamos a ver más adelante, podemos decir que esta proposición tiene un valor de verdad, o sea que es verdadera, o de lo contrario podemos decir que de acuerdo a la investigación que se ha realizado, a los datos que tenemos, es falso. ¿Mm? Bueno, eso en principio. Y entonces vamos a ver que las proposiciones son expresiones lingüísticas y son también unidades semánticas. ¿Qué es una expresión lingüística? Estas son entendidas como las formas en que se expresa algo mediante el lenguaje. Por ejemplo, todos los que yo les estoy explicando a ustedes para que entiendan lo que son las proposiciones. Es decir, son las formas en las que uno se expresa mediante el lenguaje. Por eso se llaman expresiones lingüísticas. Y las unidades semánticas es algo similar, ¿sí? Y se lo entiende como el conjunto de palabras que tienen una estrecha relación para dar un significado. Entonces, más o menos lo mismo, una expresión lingüística es algo que se dice mediante el lenguaje, mediante un conjunto de palabras que están relacionadas y que me permiten expresarme acerca de algo. O sea que tanto las expresiones lingüísticas como las unidades semánticas son oraciones. ¿Se entiende hasta acá? ¿No hay preguntas? Profe, ¿puede repetir de unidades semánticas? Las unidades semánticas es un conjunto de palabras
que guardan una estrecha relación para dar un significado. ¿Qué quiere decir esto? Que están ordenadas y relacionadas de determinada manera que lo que me digan a mí sea entendible, es decir, me den el verdadero significado de lo que se quiere decir. ¿Sí? Entonces, llegamos a la conclusión de que tanto las expresiones lingüísticas como las unidades semánticas son oraciones. ¿Sí? O sea, que las proposiciones son oraciones. Si decimos que las proposiciones son expresiones lingüísticas y que son unidades semánticas, entonces son oraciones. Pero el hecho es que no todas las oraciones son proposiciones. No todas las oraciones. Es decir, las proposiciones son oraciones, mediante las cuales se expresa algo. Pero no todas las oraciones son proposiciones. ¿Por qué? Porque las oraciones pueden ser denotativas o pueden ser connotativas. ¿Sí? Entonces, les voy a decir en esta primera instancia que las oraciones denotativas hacen referencia al significado primario de algo y las connotativas al significado secundario. Entonces, podemos decir que son las oraciones denotativas. ¿Cómo podemos saber entonces qué oraciones son proposiciones? Y bueno, las oraciones denotativas se refieren al significado primario que se le otorga a las palabras, estando estas aisladas de cualquier contexto. Es decir, su significado es objetivo y su sentido queda explícitamente expresado, es una descripción exacta, por lo tanto literal, que se interpreta de igual manera para todos. Es decir, cuando yo digo clase teórica, en este momento, todos sabemos lo que es la clase teórica, es decir, este es el significado primario de esta oración. Entonces, cuando hablamos de oraciones denotativas, estamos haciendo referencia a ese significado primario. Cuando digo que está aislado de cualquier tipo de contexto, es porque algunas palabras, ¿sí?, en determinadas situaciones adquieren un significado diferente al primario. Entonces, cuando hablamos de oraciones denotativas, estamos haciendo referencia solamente al significado primario sin la influencia de un contexto o una situación determinada. Cuando digo silla, yo sé muy bien a qué me refiero cuando digo silla. Cuando digo lapicera, sé muy bien lo que digo lapicera, que no está influenciado por ningún tipo de circunstancia. Entonces, ejemplos de esto podríamos tener, por ejemplo, cuando decimos los productores agrícolas expresaron su reclamo tirando toda la verdura a la ruta. Entonces se entiende que son personas que producen, que cultivan y producen y cosechan verduras, y como consecuencia de la situación económica, reclaman algo y van y tiran la verdura a la ruta. De hecho, hemos tenido situaciones en donde, por ejemplo, los propietarios de los tambos han tirado la leche, los que siembran tomates han tirado los tomates, otra gente ha ido y ha repartido de manera gratuita los productos que produce. Entonces, cuando hablamos de los productores agrícolas expresaron su reclamo tirando la verdura a la ruta, entendemos perfectamente quiénes son productores agrícolas que se expresaron, que reclamaron y que tiraron la verdura. Tiene un significado primario, es decir, no entendemos otra cosa más que eso. Esa es la oración denotativa. Por ejemplo, si yo digo, la cirugía fue a corazón abierto, ¿sí? ¿Qué entienden de esto? Que lo operaron del corazón y que la cirugía fue a corazón abierto, quiere decir que abrieron la cavidad torácica y el corazón quedó expuesto al exterior y ahí procedieron a realizar el procedimiento quirúrgico. Si nosotros decimos la cámara fotográfica no flashea, ¿qué entendemos? Que el flash de la cámara no funciona, ¿sí? No tiene otro significado. O si decimos la banca es de material frágil, ¿qué entendemos esto? ¿Sí? Que es una banca que está hecha, qué sé yo, de una madera o un metal débil y por lo tanto es frágil y no aguanta mucho peso. Estos son
oraciones de carácter denotativo, por lo tanto se entiende lo que quieren decir porque se le asigna un significado primario que no está influenciado por ningún contexto. En cambio, las oraciones connotativas son aquellas cuyo significado es secundario, por lo tanto, están influenciadas por un contexto particular, y ese significado secundario es necesariamente conocido y asimilado por el hablante y por el oyente para su interpretación. El contenido connotativo varía de un contexto a otro y es de carácter figurativo, que quiere decir esto que hace referencia a determinada figura, ¿sí? Es subjetivo, está cargado de doble sentido, se trata de un significado simbólico, por lo tanto cada receptor puede hacer su propia lectura. Por ejemplo, nosotros decimos, en la anterior había dado el ejemplo donde decía que los productores habían expresado su reclamo tirando la verdura a la ruta. Y ahí se entendía perfectamente lo que se quiere decir. Pero si yo digo, los vaguitos se lanzaron con cualquier verdura, ¿sí? ¿Qué entiendo de eso? Tengo que estar dentro de un contexto en donde todos sepan a qué se refiere cuando dice vaguitos, ¿sí? Y cuando dice se lanzaron con cualquier verdura. ¿Qué quiere decir esto? Que expresar una idea diciendo incoherencias o cosas que no se pueden alcanzar más o menos. Pero cuando habla de verdura no hace referencia a la verdura en su significado primario, sino que está hablando de que la persona esta habló inverosimilitudes. ¿Se entiende? Por ejemplo, si decimos, hace rato decíamos que la expresión denotativa era que la cirugía fue a corazón abierto. Y una expresión denotativa referida al corazón sería, por ejemplo, te recibo con el corazón abierto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Está cargado de subjetividad, es una expresión figurativa en donde le estamos diciendo a la persona que amamos, por ejemplo, ya sea una pareja, un hijo, una madre, un padre, que lo queremos mucho y que cualquier cosa que necesite nosotros estamos dispuestos a recibirlo. Pero ese significado tiene que ser conocido y asimilado por todas las personas que conviven dentro de un determinado contexto. Si yo digo esta frase, te recibo con el corazón abierto, en un lugar en donde no sea común hablar de esta manera tan metafórica, no van a entender lo que estoy diciendo, ¿sí? Por ejemplo, si decimos, anteriormente decíamos en el significado primario que la cámara no flashea, entendíamos que el flash de la cámara no funcionaba. Pero si yo le digo a una persona, deja de flashear, ¿qué le estoy diciendo? ¿Que no funciona mi cámara? No, le estoy diciendo que deje de hablar inverosimilitudes o cosas que no pueden ser reales o cumplirse, ¿sí? Pero necesariamente, tanto el que habla como el que escucha, tiene que saber o conocer y asimilar ese significado secundario que se le está dando a la palabra flashear, ¿sí? En el sentido primario, en la primera oración que vimos, entendíamos perfectamente que era la cámara que no le funcionaba el flash. Pero en el significado secundario, es decir, en la oración connotativa, esa palabra flashear tiene otro significado diferente al del flash de la cámara. ¿Vamos hasta ahí? ¿Hay preguntas? No hay preguntas, profe. Bueno, así por ejemplo podríamos decir otras oraciones connotativas cuando viene un amigo y nos dice, che, ¿qué onda en tu casa? ¿Sí? Onda, como palabra sola, tiene un significado primario, que todos lo conocemos, pero si nosotros le decimos a un amigo, che, ¿qué onda en tu casa? Nosotros sabemos bien a qué se refiere, a ver cómo es el ambiente, qué es lo que piensan de lo que has hecho o de lo que no has hecho, ¿sí? Si nosotros decimos, la profe es piolita, ¿sí? Nosotros sabemos bien a qué nos referimos cuando decimos piolita, no es una piola pequeña. En esta oración, cuando decimos piolita, nos estamos refiriendo a la forma de relacionarse de la profe con los alumnos, por ejemplo. Entonces, ojalá que algún día digan que la profe de sociología y antropología es piolita,
pero cuando se dice la profe es piolita, cada uno sabe que se le está dando un significado secundario a la palabra piolita. No significa una piola de hilo o de lo que fuera, sino que es el carácter de la persona. Si decimos se fueron después de la previa, también tiene una connotación, porque ¿qué quiere decir la previa? Acá tiene un significado secundario, y si un grupo de chicos dice, estuvo aquí fulanito y se fue después de la previa, ¿a qué hace referencia la previa? ¿Sí? Todos saben ustedes a qué se refieren cuando hablan de la previa, y no es de la materia que deben del secundario. Y si decimos, por ejemplo, otro ejemplo les doy para que les quede más claro, alguno puede decir, ese flaco es una luz oscura. ¿Sí? Sabemos a quién nos referimos cuando decimos el flaco, y cuando le atribuimos el adjetivo de luz oscura, sabemos a qué nos estamos refiriendo, a la personalidad de ese flaco, es decir, de esa persona. La luz oscura adquiere aquí un significado secundario que está influenciado por el contexto, es decir, por la cultura o la forma de expresarse de la gente. No es que hay una luz negra o una luz tenue en un ambiente, sino que se refiere justamente a la forma de ser y de accionar de esa persona a la que se le dice flaco. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos o no vamos? Bueno, sí, profe. Hay una forma muy fácil de reconocer una proposición, y esta forma es a partir del reconocimiento de las tipologías o clasificación de las oraciones, ¿sí? Pero primero, antes de ver las oraciones, vamos a ver cuáles son las características de las proposiciones y que la vamos a poder sacar de las tipologías de oraciones. Bueno, una oración que esté constituida por proposiciones se caracteriza porque tiene un enunciado cerrado. Es decir, cuando yo digo él corre, no sabemos quién es él. Estoy haciendo referencia a cualquier persona que capaz que no sepa nunca quién es. Pero si yo digo Juan corre, es un enunciado cerrado. También debe carecer de ambigüedad, es decir, que no dé un doble significado, triple significado, sino que en realidad diga lo que tiene que decir de una manera unívoca, que no se entienda de dos maneras diferentes. Poseen un sentido, es decir, que no se alejen de la realidad, que se diga algo coherente, es decir, yo no voy a decir, me apareció Drácula durante la noche cuando dormía, o sea, eso no es real. Cuando hablamos que poseen sentido es que no se debe alejar de la realidad. También se caracteriza porque la alteración de sus términos no modifica el significado, ¿sí? Entonces podemos decir, la desnutrición en Salta es el 30%, si nosotros cambiamos el orden de esos términos, podemos decir que el 30% de la desnutrición se da en Salta. Es decir, cambiamos el orden de los términos y no cambia el significado. Si yo digo Juan corre en la ruta, o digo en la ruta corre Juan, no cambia el significado, ¿me entienden? Esas son las características que tienen que tener las proposiciones. Generalmente, no siempre, pero sí generalmente están acompañados por el verbo ser o estar. Es una forma de identificar una proposición. Además, poseen sujeto y predicado, ¿sí? Esto lo vamos a explicar más adelante, pero siempre una proposición, una oración que califique como proposición debe tener sujeto y predicado. Si yo digo, qué lindo, ¿dónde está el sujeto y dónde está el predicado? ¿Sí? ¿Dónde está el verbo? No lo tenemos. Entonces, esa es una de las características que me permiten identificar a las proposiciones, que también tienen sujeto y predicado. Y la última, que siempre tienen un valor de verdad. Es decir, que siempre pueden ser sometidas a verificación de si son verdaderas o si son falsas. Estas serían las características para identificar a las proposiciones. Y una manera, como le dije, muy fácil de reconocer una proposición, aparte de todas esas características que le mencioné,
es a partir del reconocimiento de los tipos o clasificación de oraciones. Y así tenemos, por ejemplo, que las oraciones se clasifican en enunciativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas, imperativas e interrogativas. Esto lo deben haber visto en el secundario y también en el primario. Bueno, ahora lo tienen que recordar en la universidad para poder llegar a definir lo que es conocimiento científico, ¿sí? Entonces, las enunciativas, también que se denominan declarativas, expresan algo concreto, informan o comunican sin dejar traslucir los rasgos subjetivos. Es decir, no tengo que hacer juicios de valor y decir Juan corre contento. No, es Juan corre. Si yo le pongo un juicio de valor, Juan corre lindo, Juan corre canchero, Juan corre deprimido, ya estoy dándole un juicio de valor, por lo tanto, no es una proposición, una oración enunciativa, perdón, no es una oración enunciativa. Las oraciones enunciativas o declarativas expresan algo sacándole todo tipo de rasgos subjetivos. Por ejemplo, el sol es una estrella, ¿sí? La cirugía fue a corazón abierto. La banca es de madera frágil. Los alumnos tienen materias previas para rendir. La cámara fotográfica no flashea. Estas serían oraciones de tipo enunciativa. Pero también tenemos las exclamativas. Las exclamativas expresan asombro, sorpresa, emoción, como por ejemplo, ¡qué horror! ¿Están en Europa? ¡Dios mío! ¿Sí? Esas serían exclamaciones. Las desiderativas expresan un deseo, un anhelo, una ambición, una ansia de obtener algo, un sueño a cumplir. Por ejemplo, me gustaría que todos entiendan esta clase. Este sería mi mayor deseo, que todos entiendan esta clase. Entonces es una oración desiderativa. Por ejemplo, quisiera que aprueben todos, también es una expresión de deseo. Entonces califica como oración desiderativa. Después tenemos las dubitativas, que expresan duda, inseguridad, indecisión, sospecha, como por ejemplo, tal vez te busque del trabajo, creo que se fue con su amigo, podría ser que nos casemos, capaz que todos entiendan la teoría, ¿sí? Esas son oraciones dubitativas. Las imperativas imparten una orden, por eso se llaman imperativas. Una orden, una directiva, es decir, una dirección, dan una directiva, un pedido, una súplica o un ruego. Por ejemplo, tráeme la mercadería del súper, es una orden. Toma la medicación a horario, también le estoy pidiendo que tome la medicación. Encuentren ya la respuesta. Por favor, pase y tome asiento. Ya sería una súplica, pero entra dentro de las imperativas. O deben tomar la ruta 40, ¿sí? Le estoy diciendo por dónde tienen que ir. Es decir, expresan orden, directiva, pedido, súplica o ruego. Después tenemos las interrogativas, por último, que son, como todos saben, las que expresan una pregunta o un interrogante. Por ejemplo, vas a ir al nutricionista, ¿qué dieta te dieron? ¿Qué es hipocalórico? ¿Les aburre mi clase? Es decir, son todas preguntas. Entonces, de todas ellas, la única que califica como proposición son las primeras, es decir, las enunciativas, estas que acabo de resaltar con color azul. O sea, las enunciativas o declarativas. El resto de las oraciones no califica como proposición, ¿sí? Entonces, veamos más ejemplos para que quede más claro. Tenemos, por ejemplo, una oración enunciativa, sería Juan y Ana se encontraron en el Banco Provincial, ¿sí? Entonces, aquí es una proposición cerrada, porque está diciendo que Juan y Ana, y la persona que habla de Juan y Ana con otra sabe quiénes son. Está diciendo que se encontraron en un lugar determinado, entonces está dando información acerca de Juan y Ana, está enunciando o declarando algo. Esta sería entonces una proposición.
En cambio, el resto de las oraciones, desde la exclamativa hasta la interrogativa, no son proposiciones. Una exclamativa sería, por ejemplo, se encontraron en el banco. Un asombro, como que vio que se encontraron en el banco. Cuando esa información se transforma en desiderativa, sería ojalá que se encuentren en el banco. Es decir, está deseando que se encuentren en el banco, que es diferente a la enunciativa que dice que Juan y Ana se encontraron en el banco. Cuando la trasladamos al ámbito de lo dubitativo, la oración se construiría de la siguiente manera: capaz que nos encontremos en el banco, es decir, hay una cierta cuota de duda de que se van a encontrar en el banco, sí o no. La imperativa es la que da una orden. En este caso yo diría, vayan a encontrarse al banco. Estoy ordenando que vayan al banco. Y la interrogativa sería, ¿se van a encontrar en el banco? ¿O se encontraron en el banco? ¿Sí? Entonces, acá podemos ver la diferencia que hay de todas estas, desde la exclamativa hasta la interrogativa, con la diferencia que hay con la enunciativa. Esta da información. Esta solamente está dando una expresión de asombro, esta una expresión de deseo, esta una expresión de duda, esta una expresión de orden, o de súplica, o de pedido, y esta una expresión de interrogante o pregunta. Todas estas no califican como proposición. La proposición debe reunir todos esos requisitos que vimos anteriormente, que tiene que tener un valor de verdad. Por ejemplo, si nosotros queremos demostrar, se encontraron en el banco, como expresión exclamativa, no puedo demostrar si es verdadero o falso, solamente digo, se encontraron en el banco, es una expresión. Si doy un deseo, tampoco puedo someterlo a un proceso de falsación para decir que es verdadero o falso, porque no me brindan información, solamente me están dando expresiones de exclamación, de deseo, de duda, de orden o de pregunta. Las únicas que califican como enunciativas, como proposiciones, son las oraciones enunciativas. Veamos más ejemplos relacionados con el área de las ciencias de la salud y de la nutrición. Por ejemplo, cuando yo digo, la hepatopatía se agrava con la ingestión de lípidos saturados, ¿sí? La hepatopatía son todas las enfermedades del hígado, y los lípidos saturados sabemos que son las grasas de origen animal, ¿sí? Entonces, cuando yo afirmo la hepatopatía se agrava con la ingestión de lípidos, estoy haciendo referencia a algo, a la hepatopatía, es decir, que es una proposición cerrada. Específicamente hablo de la hepatopatía, no hablo la enfermedad se agrava con la ingestión de lípidos. ¿Qué enfermedad? No, ahí es una proposición abierta, no, las proposiciones tienen que ser cerradas. La hepatopatía es específicamente la enfermedad del hígado, ¿sí? La hepatopatía, ¿sí? Esta oración que les acabo de poner acá, como que la hepatopatía se agrava con la ingestión de lípidos saturados, es una oración de las primeras enunciativas o declarativas, porque está dando información de que las enfermedades del hígado se complican más cuando las personas ingieren lípidos saturados, es decir, grasas de origen animal. Si yo digo, se agravó con las grasas saturadas, es una expresión exclamativa, estoy exclamando algo como que me asombró que se haya agravado con las grasas saturadas. Esto no es una proposición. Si yo digo, ojalá que no lo agraven las grasas saturadas, es una expresión de deseo, tampoco es una proposición. Si yo digo, parece que se agravó con las grasas saturadas, estoy ahí poniéndole una cuota de duda, entonces, de inseguridad, no es una proposición. Si yo le digo, no consuma grasas saturadas, le estoy dando una orden o un pedido, tampoco es una proposición. Y yo digo, ¿se agravó con las grasas saturadas? Es una pregunta, tampoco es una proposición. ¿Se entiende? Tienen que reunir esos requisitos que les había mencionado anteriormente, no sé si los recuerdan, y que era que el enunciado no debe ser abierto, que carecen de ambigüedad,
que poseen sentido, es decir, que no se alejen de la realidad, que la alteración del orden de sus términos no altera sus significados. Por ejemplo, si yo acá digo la hepatopatía se agrava con la ingestión de lípidos, puedo cambiar el orden de estos y decir, la ingestión de lípidos agrava la hepatopatía, y entonces el significado sigue siendo el mismo. También debe cumplir, que generalmente están acompañadas por el verbo ser o estar, pero no siempre. Poseen sujeto y predicado. Si ustedes ven y analizan esta oración, tiene sujeto y predicado, y tienen un valor de verdad, es decir, que esto que yo estoy afirmando, ¿sí?, lo puedo someter a un proceso de falsación para decir que es verdadero o falso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe, Bueno, me imagino que están entendiendo. Si preguntan, si no preguntan nada es porque entendieron todo o porque no entendieron nada. Prefiero tener una expresión de deseo de que están entendiendo todo. Bueno, ¿y para qué vemos todo esto de las proposiciones y las oraciones? Sí, profe. Esto, Alejandra, disculpe, ¿sí? le queda un minuto, me están avisando ahí de secretaría. Uy, bueno, queda un minuto. Bueno, chicos, entonces quedemos acá, ¿sí? Quedemos acá porque lo que sigue es más complicado. Ya entramos a lo que es conocimiento vulgar y conocimiento científico. Entonces, la clase y la autoevaluación que se va a ser hasta este punto, ¿sí? Se las vamos a subir después el lunes, va a estar disponible junto con la autoevaluación para que ustedes puedan ingresar y contestar las preguntas que se les hace ahí. Si no tienen ninguna pregunta ahora, ¿no hay preguntas? No, profe, los chicos están diciendo que se entendieron. ¿De qué? Que sí entendieron bien la teoría. Bueno, a ver, quiero habilitar la cámara y no se me habilita para despedirme. Ahí está. Bueno, espero que hayan entendido por lo menos un 50% de todo esto que les expliqué. Cualquier duda pueden preguntarnos en este momento por el mail o por el chat del aula virtual, y ya saben que el lunes van a tener habilitada la clase para que ustedes puedan contestar la autoevaluación. ¿Qué dice si sube la teoría? Profe, ¿habrá algún material de estudio que vayan a subir en estos días? Sí, sí, vamos a subir todo a partir del lunes, van a tener todo disponible junto con la clase teórica. Profe, Muchas gracias. ¿hay clases de Zoom para práctica? No, no hay clases para práctica, solamente se presentan los prácticos, las profesoras corregimos los prácticos y le hacemos las devoluciones como les expliqué hace rato. Profe, Sí. con respecto a los horarios en la práctica, ¿eso tendría que ser a esa hora se presentan los trabajos prácticos o cómo? Se presentan en el horario de las respectivas comisiones. Está. Bueno, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, ¿hay más preguntas? No, profe. Bueno, sí, porque no quisiera que se corte y quedemos con una pregunta inconclusa. Bueno, gracias a ustedes por presenciar la clase y nos estaremos viendo entonces a partir de la semana que viene. Les mando un gran abrazo a sus mayores. Un beso para todos. Igualmente, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Gracias. Muy linda clase. Gracias. Gracias, profe.